más a este su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta linda plantita hecha con limpiapipas, foamy y material reciclado que espero te guste y te sirva ideal para vender o regalar este próximo 10 de mayo o Día de la Mujer. Y sin más, comencemos. Lo primero que vamos a necesitar es un tubo de cinta de la gruesa o cinta canela, me parece que se llama, un círculo de cartón de 8 centímetros y otro círculo de cartón de 8.5 centímetros. Vamos a estar aplicando silicón caliente en el borde de nuestro tubo y vamos a pegar el cartón de 8.5 de esta manera. Voy a aplicar silicón caliente en la base de cartón. Y una vez que haya aplicado el silicón lo voy a pegar en foamy de color rosa. En este caso tú puedes poner el foamy que tengas. Después vamos a recortar el exceso de foamy con la tijera. Voy a ocupar una tira de foamy, en este caso de color amarillo. Y esta tira mide 8 centímetros de largo y la pieza de cartón mide 5. En este caso quiere decir que estoy dejando 3 centímetros más largo. Voy a comenzar a aplicar silicón caliente en el cuerpo del tubo de cinta y vamos a comenzar a pegar el foamy para que así nuestra pieza quede forrada. Así ha quedado mi pieza. Ahora voy a aplicar silicón caliente en el foamy y voy a llevar hacia adentro para que así el borde de mi tubo de cartón se vea forrado. Ahora voy a utilizar unas piedritas y a estas yo les voy a aplicar silicón caliente y las voy a pegar en el fondo de mi recipiente y lo voy a reservar. Vamos a continuar con el círculo de cartón de 8 centímetros y a este yo más o menos le voy a medir la parte de la mitad y voy a clavar mi tijera de esta manera para hacer un orificio. Si es necesario, bueno, yo aquí voy a pasar un color o un lápiz para que quede bien redondito y no se tape nuestro orificio. Ahora voy a estar ocupando limpiapipas en color café y voy a hacer un círculo, voy a enredar las puntas y voy a comenzar a enredar entre sí este limpiapipas hasta obtener esta pieza. Una vez que la obtenga voy a aplicar silicón caliente y voy a pegar en la parte del medio cuidando que el orificio quede libre. Voy a continuar aplicando silicón caliente y pegando limpiapipas en forma circular hasta lograr forrar este círculo de cartón. Así me ha quedado ya mi pieza forrada. Como puedes ver, voy a aplicar silicón caliente aquí en la parte interna por donde está el foamy pegado y voy a continuar pegando o introduciendo esta pieza circular, aplicando presión para que quede bien pegada y esta pieza quede internamente. De esta manera me ha quedado y ahora voy a reservar. Voy a continuar con el armado de la flor. Para esto voy a estar utilizando limpiapipas en color naranja. Voy a medir con mi regla 10 centímetros hasta obtener lo que son 6 piezas. Voy a tomar mi regla y voy a medir 3 centímetros. Ahí voy a doblar de esta manera. Voy a volver a doblar y voy a meter la punta de esta manera para que me quede así una pieza.
Voy a repetir este proceso en las 6 piezas para obtener estas piezas que van a ser los pétalos de mi flor. Así me han quedado mis pétalos. Ahora voy a tomar el limpiapipas en color verde y voy a medir 15 centímetros. Voy a cortar con mi pinza y después voy a hacer un ganchito más o menos de 5 centímetros, como se puede ver. Ahora voy a estar utilizando 2 pistilos en color amarillo. Los voy a doblar por la mitad. Voy a pasar el ganchito del limpiapipas y voy a comenzar a enredar el limpiapipas entre sí para que los pistilos queden en medio y así sea el centro de nuestra flor y no se mueva. Así me está quedando esta pieza. Ahora voy a estar utilizando hilo de coser, el que tú tengas. Yo tengo este de color rojo. Voy a tomar mi primera pieza de pétalo y lo voy a pegar junto con mi centro. Le voy a pasar hilo de esta manera, enredando para asegurar, y así voy a ir pieza por pieza enredando hilo, acomodando para que así se vaya formando lo que va a ser mi flor. De esta manera ha quedado formada mi flor y aquí solamente le voy a dar unos pellizquitos a los pétalos para darle un poco más de forma y esta se vea más bonita. Ahora voy a aplicar silicón caliente en la parte de atrás o de abajo de la flor y voy a comenzar a enredar este limpiapipas de color verde, es la mitad, para que de esta manera mi flor quede así. La verdad que es muy fácil de hacer y de estas flores voy a estar utilizando lo que son 6 piezas que aquí yo previamente ya he hecho. Voy a continuar con un limpiapipas en color verde, lo voy a doblar por la mitad y lo voy a cortar con la pinza. Voy a medir con mi regla 4.5 centímetros y aquí voy a doblar de esta manera. Vuelvo a hacer un doblez y uno tercero y en medio de esta pieza voy a meter lo que va a ser la punta y voy a jalar para asegurar. Y así habremos obtenido lo que va a ser una hoja. Yo aquí, como puedes ver, estoy ondulando un poquito para darle más forma. Y de estas piezas voy a utilizar 4. Voy a utilizar otro limpiapipas y con este voy a medir 7 centímetros. Voy a doblar de esta manera por 3 veces. Y después voy a hacer un cuarto doblez. Aquí voy a introducir por en medio de los dobleces, voy a jalar y aquí estoy haciendo un poquito de ondulación para que así me quede esta hoja más grande. La verdad que pues quedó muy bonita y de estas piezas voy a estar utilizando también 4. Ahora voy a tomar las florecitas, las voy a empezar a acomodar y a enredar entre sí hasta lograr formar un ramo. Ya he formado mi ramo y ahora voy a comenzar a agregar las hojas, también utilizando un limpiapipas y aplicando silicón caliente para poder pegarlas y estas queden mejor y más fijas. De esta manera voy a adherir las 4 hojas pequeñas. Así ya me ha quedado mi flor. Ahora voy a unir 2 piezas de hojas de las grandes entre sí, así torciendo el limpiapipas entre sí.
y voy a doblar la punta. Ahora voy a introducir de esta manera, voy a aplicar silicón caliente en la punta y voy a comenzar a pegar, introduciendo dentro del orificio que hicimos anteriormente. Aquí yo estoy midiendo la flor y como puedes ver queda muy bien, y antes de colocarla voy a pegar las otras dos hojas a la maceta utilizando silicón caliente para que estas se fijen bien y ya no se muevan. Ahora es el turno de la flor, aquí yo la estoy introduciendo y pues queda perfecta. Para asegurarla voy a aplicar silicón caliente aquí en el orificio, y una vez que lo haya utilizado o aplicado vamos a introducir la flor y de esta manera nos estará quedando ya fija. Aquí como puedes ver estoy arreglando las hojitas y las florecitas para darles una buena terminación. Ahora voy a utilizar listón en color naranja de 1 centímetro de ancho por 17 de largo. Este lo voy a doblar por la mitad, voy a marcar, voy a cruzar, voy a aplicar unas gotas de silicón caliente enfrente y atrás para lograr pegar y hacer este moño. En las puntas del moño voy a doblar también y voy a recortar con la tijera en diagonal para hacer unos piquitos en el moño. Voy a estar utilizando mi encendedor para sellar los piquitos y así no se deshile el moñito. También voy a estar utilizando una gotita de silicón y voy a pegar en medio de mi maceta el moñito de esta manera, y con una gema plástica, yo tengo esta de corazón, la voy a pegar en medio del moño. De igual manera, si tú no tienes la gema plástica, puedes utilizar alguna florecita o algún otro tipo de adorno. Y así de esta manera nos ha quedado esta linda macetita con unas florecitas de color naranja, manualidades súper fáciles, bonitas, económicas, con un poco de material reciclado y limpiapipas que son súper económicos. Esta manualidad es ideal para vender o regalar en cualquier ocasión. También te puede servir para el Día de la Madre o el Día de la Mujer. Y si este proyecto te gustó, te invito a seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis, o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario, ya que siempre te leo. Muchas gracias por ver el video, cuídense mucho, los quiero, hasta pronto, bye.